Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 26 de noviembre, en esta 34ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a algunos grandes santos como San Ciricio, Papa, en el año 384, San Leonardo de Puerto Mauricio, sacerdote franciscano, también a San Silvestre Abad, fundador de los silvestrinos, el beato Santiago Alberione, y también a San Pacomio, quien ya nos da notas de la vida eremítica y una regla de vida en el siglo III, incluso antes de San Benito Abad. Bueno, ¿qué decimos hoy de San Silvestre Abad, fundador de los silvestrinos? Silvestre Gossolini nació en Osimo, cerca de Ancona, en el año 1177, en el seno de una familia acomodada que lo envió a Bolonia para estudiar Derecho, ya que su padre quería que llegara a ser un rico y famoso abogado. Sin embargo, Silvestre se sintió insatisfecho de tales estudios y, sin pedir el parecer de su padre, se fue a Padua para estudiar teología. Cuando volvió a casa con el título de una disciplina religiosa, en vez del envidiable título civil de abogado, su padre se sintió tremendamente desilusionado y ofendido, y se enojó tanto que lo segregó en casa por 10 años. A pesar de la oposición familiar y gracias a la palabra contenida en la Sagrada Escritura, que él había profundizado y amado durante el tiempo de sus estudios teológicos, en Silvestre la llamada a la vida religiosa se hizo cada vez más fuerte. El problema era que su padre también lo había desheredado y se encontraba muy solo y sin recursos. Providencialmente ayudado por el obispo local, que apreciaba su celo cristiano, consiguió entrar en la comunidad de canónigos de la iglesia de Osimo. Allí Silvestre condujo una vida ejemplar, dedicada a la oración, a la meditación y a la observancia radical del Evangelio. Un día, sin embargo, tuvo que reprender a su obispo, que llevaba una vida poco ejemplar. El obispo no dirigió nada bien el regaño y Silvestre se encontró de nuevo solo y segregado como cuando estuvo encarcelado en su casa natal. Pero no se desanimó y siguió buscando cuál podría ser su nuevo camino donde vivir con mayor fidelidad el Evangelio. Un día Silvestre asistió al funeral de un pariente noble. En el cementerio miró los restos humanos que yacían en una fosa común. Allí no había ya ninguna esperanza, solo quedaba la nada de la muerte. Para él, sin embargo, fue una iluminación sobre la precariedad de la vida que lo hizo comprender el contenido de aquel antiguo refrán: como te ves, me vi, como me ves, te verás. Pero sobre todo le vinieron a la mente aquellas otras palabras de vida eterna de su maestro que lo invitaban a seguirlo, yendo más allá de lo mudable y lo pasajero. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Así fue que Silvestre eligió la vida de ermitaño. Vagó durante un tiempo por las montañas de las Marcas hasta que el Señor le mostró una gruta llamada Grota Fucile, donde se estableció. Durante 3 años no tuvo contacto con ninguna persona. Su vida era de oración, ayunos y penitencias. Se parecía a la vida de Moisés, que gracias al diálogo con el Señor en la montaña sagrada se llenaba de tanta humildad, mansedumbre y sabiduría, que sentía que tales dones los debía transmitir a sus hermanos, pero no sabía cómo. Fue entonces que le ocurrió algo nuevo y muy sorprendente. Cuando los servidores del Señor de Casteleta descubrieron que en sus propiedades habitaba un anacoreta que vivía en un modo muy fuera de lo común, comenzaron a llegar también los curiosos, que lo buscaban para pedirle una oración o un consejo espiritual. Silvestre comprendió entonces que la experiencia de su aislamiento como ermitaño había llegado a su fin. Ahora Dios quería que ella no viviera en soledad, sino que conviviera con otros monjes en una comunidad diferente y renovada, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. La providencia divina se encargó de ello, y en 1228 Gregorio IX envió una delegación de frailes dominicos, compuesta por Fray Ricardo y Fray Bonaparte, para conocer a ese extraño ermitaño e invitarlo a unirse a una orden monástica ya existente, o al menos para adoptar una regla de vida más estructurada y precisa, tal y como había establecido el Cuarto Concilio de Letrán. Los 2 frailes enviados fueron así los 2 primeros hermanos de Silvestre en la nueva comunidad, que se llamó Orden de San Benito del Monte Fano.
y siguieron una regla propia de vida. Pidamos pues la poderosa intercesión de este gran santo, San Silvestre Abad, fundador de los silvestrinos. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera compartir con ustedes una breve meditación que el Papa Francisco nos da al respecto del texto que hemos escuchado en este día. ¿Qué dice el Santo Padre? La destrucción del templo anunciada por Jesús no es tanto un símbolo del final de la historia, sino más bien de la finalidad de la historia. De hecho, ante los oyentes que quieren saber cómo y cuándo tendrán lugar estas señales, Jesús responde con el típico lenguaje apocalíptico de la Biblia. ¿Y cuál es la actitud del cristiano? Los discípulos de Cristo no pueden permanecer esclavos de los temores y de las angustias, sino que están llamados a vivir la historia, a detener la fuerza destructiva del mal, con la certeza de que la ternura providencial y tranquilizadora del Señor acompaña siempre su acción de bien. Esta es la señal elocuente de que el reino de Dios viene a nosotros, es decir, que la realización del mundo se acerca como Dios quiere. Es Él, el Señor, quien dirige nuestras vidas y conoce el propósito último de las cosas y los acontecimientos. El Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, convirtiéndonos, junto a Él, en pacificadores y testigos de esperanza, en un futuro de salvación y resurrección. La fe nos hace caminar con Jesús por las sendas de este mundo, muchas veces tortuosas, con la certeza de que el poder de su Espíritu doblegará las fuerzas del mal, sometiéndolas al poder del amor de Dios. El amor es superior, el amor es más poderoso, porque es Dios. Dios es amor. Nos decía el Papa en el Angelus del 17 de noviembre del año 2019. Bueno, qué importantes estas palabras del Papa, y por eso quise compartirlas con ustedes sobre la reflexión de este día. En primer lugar, en el tiempo de Jesús, exaltaban lo sólido que era la construcción del templo. ¿Y qué dice Jesús? Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de esto que están admirando, porque todo será destruido. También nosotros, no solamente Jesús está hablando de aquella construcción del templo físico, también no quedará piedra sobre piedra de nuestra vida. Cuando escuchábamos el santo de hoy, San Silvestre Abad, nos damos cuenta que él fue a un funeral y se dio cuenta y se fijó en los restos mortales de la persona que se encontraba allí en el suelo. También nosotros, ¿cómo fijarnos en esta vida sin fijarnos en la vida eterna? ¿Qué hay después de este mundo? ¿Acaso no somos seres finitos? ¿Acaso no somos seres limitados? ¿Acaso no hemos venido del polvo y al polvo hemos de volver? ¿Acaso tenemos nosotros vida eterna? ¿Acaso conocemos la fuente de la eterna juventud y podemos vivir años por años? No, somos limitados. Y el texto de hoy nos debe de llevar a darnos cuenta que también nosotros caeremos como piedra sobre piedra, hueso sobre hueso, como lo dice el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Sí, pero el Señor nos puede resucitar, nos puede rescatar. Y antes de que lleguen esos días, qué importante es un cambio de vida. ¿Qué va a ocurrir con mi existencia? ¿Será que estoy preparándome
Pues muchos van a venir a engañarnos, poniéndonos miedo, diciéndonos que a través de lo que acontece en el mundo, como las guerras, como las catástrofes naturales, como las divisiones, la competencia por el poder político, son signos de que ya estamos a las puertas del fin del mundo. Pero no, el Señor nos pide que seamos hombres y mujeres de esperanza, que confiemos y esperemos solamente en Dios. La última palabra la tiene Jesús. ¿Cuántos se han atrevido? Incluso personas que dicen ser católicas y que hablan del fin del mundo y que han recibido revelaciones de cuándo será. ¡Qué imposible eso! La palabra nos dice que ni Jesús, ni el Hijo del Hombre, ni el Hijo de Dios conoce el día ni la hora, sino que solo el Padre. Menos la conoceremos nosotros, porque la palabra se cumple. Y por eso no nos debe de dar temor el terminar este año litúrgico, sino esperanza. Seamos hombres y mujeres de esperanza y que conduzcamos a los demás, a nuestra familia, compañeros, amigos, al camino de la fe y de la confianza en Dios. Confiemos en Jesús, Él tiene la última palabra sobre nuestras vidas, la última palabra sobre nuestra historia, la última palabra sobre nuestros planes, la última palabra sobre todo lo que estemos pasando en este momento. Problemas, dificultades, señalamientos, debilidades, pecados, obscuridad de vida. El Señor tiene la última palabra, no lo dudemos. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.